Es un gusto saludarlos por este medio. Mi nombre es José Morales. Somos estudiantes del 11º semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Nuestro grupo está conformado por Giovanna Baltazar, Lina Orozco, Milton López, Fernando Orozco, el cual hoy hablaremos sobre las liquidaciones de las sociedades, y para ello traigo una pequeña introducción sobre qué son las liquidaciones de sociedades. Nos dice, ¿verdad?, que es el proceso legal y financiero mediante el cual una empresa pone fin a sus operaciones, cancela sus obligaciones y distribuye sus activos entre sus socios o accionistas. Este proceso lleva a cabo, la sociedad decide disolver, ya sea por decisión de sus socios, por mandato legal o por insolvencias. En términos generales, la liquidación implica la venta de activos, el pago de deudas y la distribución del remanente entre sus propietarios de la empresa. Su finalidad es asegurar que todos los compromisos financieros sean atendidos antes de que la sociedad cese completamente su existencia. El proceso de liquidación está regulado en el Código de Comercio, que establece los procedimientos a seguir para garantizar una liquidación ordenada y transparente. Además, es importante considerar que el marco contable aplicable, ya sean las normas internacionales de información financiera, las NIF, requieren que las entidades en liquidación ajusten sus estados financieros para reflejar su nueva situación. La importancia de la liquidación de sociedades radica en la necesidad de proteger los derechos de los acreedores, empleados y socios, asegurando que el proceso se realice de manera justa y conforme a la ley. Entender sus etapas y requerimientos permite que los involucrados cumplan sus obligaciones y minimicen los riesgos legales y financieros. El concepto y el objetivo de liquidación de sociedades. La liquidación de sociedades es el procedimiento legal y contable por el cual una empresa cancela las obligaciones, vende sus activos y distribuye el remanente entre los socios accionistas con el fin de extinguir su personalidad jurídica. Como objetivo de la liquidación es, garantizar el pago de todas las deudas y obligaciones de la empresa, repartir el patrimonio restante entre los socios de manera equitativa, extinguir la sociedad de los registros oficiales para evitar futuras responsabilidades legales. La diferencia entre la disolución y liquidación. Es importante no confundir la disolución con la liquidación. La disolución es la decisión de poner fin a la sociedad. Puede ser voluntaria, acordada por los socios, o forzosa, ordenada por la ley o una autoridad. La liquidación es el proceso mediante el cual se ejecuta la disolución, es decir, se pagan deudas, se venden activos y se distribuyen los recursos restantes. En otras palabras, la disolución es el punto de partida, mientras la liquidación es el procedimiento que efectivamente se cierra una empresa. También tenemos la causa de liquidación de sociedades y nos dice, ¿verdad?, que la liquidación puede originarse por diversas razones que generalmente se agrupan en tres categorías principales. Una, causas voluntarias, son aquellas decisiones por los socios debido a razones estratégicas o económicas, entre ellas el cumplimiento del objetivo social de la empresa, falta de viabilidad económica, conflictos entre socios, integración con otra empresa mediante la fusión o adquisición. Las causas legales. Existen normativas, ¿verdad?, que establecen circunstancias en las que una sociedad debe liquidar. Por ejemplo, expiración del plazo de duración establecido en el contrato social, reducción del número de socios por debajo del mínimo, lo legal permitido, las pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo del capital social mínimo,
Algunas de las causas jurídicas. Cuando la liquidación es ordenada por un tribunal, suele deberse a insolvencia o quiebra, incumplimiento de normativas fiscales o mercantiles, fraudes o actividades ilícitas, y el proceso de liquidación de una sociedad. El proceso de liquidación se desarrolla en varias etapas, cada una con requisitos legales específicos. 1. La disolución de la sociedad. Es la decisión formal de cesar las actividades de la empresa, debe registrarse en libros contables y comunicarse a los socios y autoridades competentes. 2. El nombramiento del liquidador. Una vez disuelta la sociedad, los socios o accionistas deben designar a uno o más liquidadores que se encargarán de administrar la liquidación. Sus funciones incluyen representante legal de la empresa en su fase de liquidación, realizar un inventario de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, pagar las deudas de la sociedad con los activos disponibles y distribuir el remanente entre los socios. 3. ¿Verdad? La elaboración del balance inicial de la liquidación. El liquidador debe presentar un balance detallado de la situación financiera que esté pasando la empresa, ¿verdad? Y esto debe incluir activos, entre ellos los bienes, derechos de cobros, inversiones. También pasivos, deudas con proveedores, empleados, bancos e impuestos. 4. Pago de deudas y venta de activos, perdón. Los activos de la sociedad pueden venderse para obtener liquidez con el fin de pagar acreedores privilegiados, entre ellos empleados, hacienda, seguridad social, acreedores comunes, proveedores y bancos, acreedores subordinados, que son las multas o el interés. Si los activos son insuficientes para pagar las deudas, la sociedad entra a un proceso de concurso de acreedores o quiebra. La distribución del remanente. Si después de pagar las deudas quedan fondos, estos se reparten, ¿verdad?, entre los socios según la participación de cada uno de la sociedad, lo establecido en los estatutos de la empresa. Y por último, ¿verdad?, tenemos ya el cierre formal y la extinción de la sociedad. Esta se presenta en un balance final y la liquidación ante el riesgo mercantil para dar de baja a la empresa. También se cancelan las obligaciones fiscales y contables. Proceso de liquidación de una sociedad. El proceso de liquidación se desarrolla en varias etapas, cada una con requisitos legales específicos. 1. La disolución de la sociedad. Es la decisión formal de cesar la actividad formal de la empresa. Debe registrarse en los libros contables y comunicarse a los socios y autoridades competentes. 2. Nombramiento de liquidador. Una vez disuelta la sociedad, los socios o accionistas deben designar a uno o más liquidadores que se encargarán de administrar la liquidación. Voy a mencionar algunas de sus funciones. Representa legalmente a la empresa en su fase de liquidación y realiza un inventario de los bienes y derechos de las empresas. 3. Elaboración del balance inicial de liquidación. El liquidador debe presentar un balance detallado de la situación financiera de la empresa, que incluye los activos, que son los bienes, derechos de cobro, inversiones, los pasivos, deudas con proveedores, empleados, bancos e impuestos. Y 4. Pago de deudas y ventas de activos. Los activos de la sociedad pueden venderse para obtener liquidez con el fin de pagar. Por ejemplo, los acreedores privilegiados, los acreedores comunes y los acreedores subordinados. Distribución del remanente. Si después de pagar las deudas quedan fondos, estos se reparten entre los socios según la participación de cada uno en la sociedad y lo establecido en los estatutos de la empresa. Y cierre formal y extensión de la sociedad. Se presenta el balance final y la liquidación ante el registro mercantil.
para dar de baja a la empresa. También se cancelan las obligaciones fiscales y contables. Mucho gusto, mi nombre es Fernando Orozco y continuando con el tema, vamos a hablar acerca de las responsabilidades y obligaciones del liquidador. El liquidador juega un papel muy fundamental en el proceso y tiene unas diversas responsabilidades, en las cuales mencionamos administrar los bienes y deudas de la sociedad con transparencia, responder legalmente por las irregularidades en la liquidación o presentar informes periódicos sobre el estado de la liquidación y también también está dentro de sus responsabilidades cumplir con los plazos y normativas establecidas. Si el liquidador actúa con negligencia o fraude, puede ser demandado por los socios o por los acreedores, que en este caso se volvería un poquito más complejo. Continuando con el desarrollo del tema, hablaremos sobre las consecuencias de las liquidaciones. La liquidación de una sociedad tiene diversas implicaciones. Entre ellas mencionamos a los socios, los trabajadores y los acreedores. Para las consecuencias de la liquidación para los socios es de que pierde la titularidad sobre la empresa, recibe su parte proporcional de los activos y en algunos casos pueden asumir deudas si la sociedad era de responsabilidad ilimitada, solo en ese caso. Para las consecuencias de la liquidación en los trabajadores, son despedidos con una indemnización según la legislación laboral y tienen prioridad en el pago de las deudas. Y si hablamos de las consecuencias de la liquidación para los acreedores, pueden recuperar su dinero si hay suficiente activo. En caso de insolvencia, deben someterse también al proceso de quiebra. Continuando con el desarrollo del tema y para tener un conocimiento más profundo, hablaremos sobre las definiciones de la liquidación de las sociedades. La primera es la disolución. La disolución es un acto formal que marca el inicio del proceso de la liquidación y este ya sea para cerrar todo tipo de actividad por voluntad de los socios, por cumplimiento de un plazo o por causas legales. Un ejemplo acerca de la disolución puede ser una sociedad anónima que decide cerrar operaciones debido a pérdidas acumulativas. Tenemos en el número 2 la liquidación de la sociedad. La liquidación es el conjunto de procedimientos administrativos, contables y legales, mediante el cual una sociedad paga sus deudas, vende sus activos y distribuye el resto entre sus socios. Un ejemplo en la liquidación de la sociedad está una empresa que vende sus bienes, liquida cuentas con proveedores y distribuye el dinero restante entre los accionistas. En número 3 tenemos la extinción de la sociedad, que esta es la fase final del proceso de liquidación en el cual la sociedad deja de existir como persona jurídica, se inscribe la cancelación en el registro mercantil y con ello cesan todas sus obligaciones. Un ejemplo puede ser una empresa que trata de saldar sus deudas y repartir sus activos y se da de baja en los registros legales.
Hablando también sobre la base legal del proceso de la liquidación de una sociedad. La liquidación de una sociedad está regulado por el Código de Comercio según el decreto 2-70. El Código de Comercio establece el marco legal para la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles en Guatemala. Las principales disposiciones relacionadas con la liquidez de sociedades se encuentran en los siguientes artículos que mencionamos acá. Está el artículo 237, que son causas de disolución. Y la causa de disolución enumera bastantes sociedades para disolverse que están incluyendo el vencimiento del plazo, acuerdo de los socios en junta general. También está el artículo 238, que es el procedimiento ante pérdida de capital. Cuando se pierde más del 60% de capital, los administradores deben convocar a una junta o asamblea dentro del mes siguiente para decidir si se disuelve la sociedad o se reconstituye el capital. Estos son artículos muy importantes que también lo menciona el artículo 239 y es la continuación de la sociedad. Si los socios acuerdan continuar con la sociedad, los acreedores pueden oponerse dentro de los 30 días de esta última publicación del acuerdo, o también está el artículo 240, que es el nombramiento de las liquidadoras, el artículo 241, que es la inscripción de la disolución, como también hablaremos de otros. Seguimos con los artículos más relevantes sobre esta liquidación de sociedades. Tenemos el artículo 242 sobre la personalidad jurídica durante la liquidación, que es la encargada sobre conservar la liquidación para ponerle fin. Tenemos el artículo 243, que es la facultad y obligaciones de las liquidadoras, y tenemos el artículo 248, que es la orden de pago, que aquí establece el orden que debe realizarse los pagos durante la liquidación, que es gasto de liquidación, deudas de la sociedad, aporte de los socios y las utilidades. Y tenemos por último el artículo 251 sobre la distribución del remanente, que esta es en las sociedades accionadas, los liquidadores deben distribuir el remanente entre los socios según sean las reglas establecidas o según el porcentaje de lo que dio cada socio al inicio de esta sociedad. Continuando con el tema, hablaremos sobre los procedimientos administrativos según el registro mercantil. Dentro de los procedimientos administrativos encontramos la inscripción de la asamblea de disolución, que esto antes de iniciar el trámite de disolución debe inscribirse la asamblea donde se acordó dicha disolución. Después vienen los pagos correspondientes que se deben efectuar efectivamente en algunos bancos que están a disposición, que es la inscripción de la disolución, la emisión y publicación de edictos, y también tenemos la presentación de los documentos que se debe presentar ante el registro mercantil en un memorial solicitando la inscripción de la disolución acompañado con el testimonio de la escritura pública. Y también tenemos la publicación de edictos, que en el registro mercantil emitirá un edicto que debe publicarse 3 veces en la sección electrónica de los edictos en la página web. Y por último tenemos los nombramientos e inscripción de liquidadoras. Esto se debe inscribir con el nombramiento de las liquidadoras correspondientes, representando la documentación correspondiente y efectuando los pagos que en estos sean necesarios. Las NIP para pymes y empresas en liquidación. De manera similar, las NIP para pymes están destinadas a entidades que operan bajo el supuesto de empresa de negocio en marcha. Si una empresa en liquidación
ya no cumple con este principio, las disposiciones de las NIF y las NIF para pymes pueden no ser aplicables. En tales casos se recomienda que la entidad adopte un marco contable que refleje adecuadamente su situación de liquidación, lo cual podría incluir la preparación de estados financieros basados en valores de liquidación en lugar de valores en marcha. Las NIF y las NIF para pymes no abordan de manera específica la contabilidad de las entidades en proceso de liquidación debido a que su enfoque como empresa de continuar operando. Por lo tanto, las entidades en liquidación deben referirse a las normativas contables locales, en este caso que sería de Guatemala, o marcos específicos desarrollados para tales situaciones, asegurando que la información financiera presentada refleje fielmente, su estado y facilite una liquidación ordenada y transparente. En Guatemala, los procesos de constitución, transformación y terminación de sociedades mercantiles están reguladas en nuestro Código de Comercio y supervisadas por el Registro Mercantil. La terminación de sociedades comprende su disolución y posterior liquidación. En este caso tendremos los pasos, que son 6. El paso número 1 es el acuerdo de disolución. Este nos indica que debemos celebrar una asamblea extraordinaria donde se acuerde la disolución y el nombramiento de liquidadores e inscribir el acuerdo en el registro mercantil. El paso 2 es la publicación de edictos. El registro mercantil emitirá un edicto que debe publicarse 3 veces en la sección electrónica de edictos de su página web. El paso 3, los liquidadores procederán a concluir operaciones pendientes, cobrar créditos y pagar deudas, liquidar el patrimonio social, presentar el balance de liquidación. El paso 4, que es el balance final y la distribución. Elaborar el balance final y distribuir el remanente entre los socios según su participación. Paso 5, la cancelación de inscripciones. Solicitar la cancelación de la patente de comercio y los demás registros en el registro mercantil y ante la SAT. El paso 6, extinción de la sociedad. Una vez concluido ya todos estos pasos y todos estos trámites, la sociedad se considera ya legalmente extinguida. Información a revelar en los estados financieros asociado al tema de liquidaciones de sociedades. Cuando una sociedad entra a un proceso de liquidación, es fundamental que sus estados financieros reflejen con claridad su situación económica y financiera actualmente y los efectos del proceso de liquidación. Uno de los principales cambios de la presentación de los estados financieros es el supuesto de la presa en negocio en marcha. Si la sociedad entra en liquidación, deja de aplicar el principio de presa en marcha y los estados financieros deben prepararse bajo una base de liquidación en lugar de una base de operación continua. La entidad debe divulgar notas a los estados financieros la razón por la cual se está dejando de aplicar el principio de la empresa de negocio en marcha y los efectos en valoración de los activos y pasivos. Cambio en la medición de activos y pasivos. Los activos deben medirse a su valor neto realizable o valor de liquidación en lugar del costo histórico o el valor razonable habitual. Se debe reconocer pasivos adicionales relacionados con costos de liquidación como indemnizaciones laborales, honorarios legales y costos administrativos. La sociedad debe reclasificar ciertos activos y pasivos según sea su naturaleza dentro del proceso de liquidación. Notas a los estados financieros, información específica a revelar, ¿verdad? Punto 1 sería información general sobre la liquidación, la fecha en la que se aprobó la disolución y liquidación, la causa de la liquidación de la sociedad,
la descripción del proceso de liquidación y plazos estimados, el impacto en la situación financiera, el método contable utilizado para valorar el activo y el pasivo bajo la base de liquidación, el ajuste significativos en la valoración de activos, los pasivos adicionales derivados de la liquidación como indemnizaciones o costos legales, la distribución de activos y pasivos a acreedores, ordenar en un cronograma el pago de los acreedores, detallar las obligaciones financieras y las deudas pendientes que aún se tienen, el monto y forma de distribución del remanente a los socios, si se aplica, ¿verdad? Compromisos y contingencias, las obligaciones contractuales que aún deben cumplirse, posibles litigios o reclamaciones contra la sociedad en liquidación y garantías otorgadas por la sociedad que sigan vigentes. Estados financieros especiales durante la liquidación. El balance de liquidación presentan los activos y pasivos ajustados a su valor de liquidación. Se debe incluir una provisión para costos de liquidación. En el estado de resultados durante liquidación refleja el ingresos y gastos relacionados con la liquidación como ventas de activos y costos asociados. Estado de flujos de efectivo. Debe detallar las entradas y salidas de efectivo derivadas de la liquidación de pagos de deuda y distribución de activos. Bueno, hasta